preciso y sin ningún tiempo de espera. Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Y comenzamos entonces. Tenemos la foto del maestro Edgar Yanchapaxi, que nos da un tablero de ajedrez donde pone las piezas principales a un lado y frente a ellas a los peones. Con esta fotografía intenta atrás compartir hecho de aquellos privilegios, aquellas personas que tienen privilegios en contra de aquellos que tienen pocos o casi ningún privilegio. El poder en el Ecuador en los últimos 20 años. Eso es lo que ahora nos reúne ahora con Manuel Pérez y también con un invitado especial, Pablo Dablos. Les saludamos especialmente. ¿Y por dónde vamos a plantear este problema? Podemos plantearlo desde la hacienda colonial, y esto me recuerda a un caballero que había en mi tierra, en Aloasí. Bajaba él siempre en un caballo hermosísimo. Creo que era de apellido Chiriboga, este hombre, y bajaba siempre con creo que él era secretario de la Asamblea o del Congreso en ese tiempo. Pero lo impactante que era que junto a él bajaba un señor a pie, llevando el portafolio, para indicar el poder político, el poder adquisitivo. ¿En qué se basa, Manuel? Estamos para conversar hoy día. Bueno, yo creo que fundamentalmente el poder es, primero, en este país se ha construido, bueno, en general yo creo que toda la historia de la humanidad, el poder se ha construido a partir de la explotación de seres humanos, o sea, fundamentalmente. Y esa explotación es la que va generando poder económico, y obviamente paralelo al poder económico, la gente de poder ha generado poderes fácticos, religiosos, políticos y militares, ¿no? O sea, a partir justamente de la explotación de unos a otros se han ido generando ejércitos, aparatos políticos, aparatos de control y aparatos ideológicos de las iglesias, los dioses, ¿no? Es parte de eso, así se ha ido construyendo el poder. Poderes alternativos a eso, claro, yo creo que se han dado en la historia de la humanidad, de lo que nosotros, de los últimos, si quiere, bueno, empecemos si quieres, por la lucha de los esclavos contra los romanos, ¿no? Pero realmente lograron destruir, o sea, contribuyeron a la destrucción del imperio, pero los esclavos ayudaron a las transformaciones, pero no acabaron con el tema de la explotación. La comuna de París, los obreros de París se levantaron, se insurreccionaron contra la monarquía y la burguesía francesa, fueron derrotados. Sin embargo, dejaron, no sé, algunos paradigmas en el tablero. La revolución después, la revolución francesa, por lo menos dejaron institucionalizados algunos derechos, ¿no? Se bajaron felizmente algunos reyes en esa época. Yo creo que es importante no haberse bajado unos cuantos de esos tipos. El problema de América Latina, la independencia, cuando después de la independencia, yo lo que se hablaba, el último día de despotismo y primero de lo mismo después del proceso de la independencia de América Latina. Y a partir de ello sí creo que el poder oligárquico en este país se ha venido manteniendo de diferente forma. Estoy de acuerdo con lo que decían antes y Pablo, yo creo que el poder realmente no ha cambiado, ¿no? Se ha ido consolidando y tenemos una burguesía cada vez más poderoso en términos reales y más torpe en el manejo de la cosa pública en este país. Tú has dicho una cosa interesante, paradigma, y esto nos recuerda a los famosos mapas conceptuales, patrones de conducta ya aprendidos, de los cuales estamos presos, tanto individualmente como socialmente. ¿Se puede salir de esto? Bueno, un saludo muy cordial a todas las personas que en este momento están compartiendo con nosotros. Pienso que
Para abordar la noción de los paradigmas y la teología, sería bueno contextualizar un tema que me parece fundamental, importante, y es el poder. En ese sentido, creo que habrían varias dimensiones sobre el poder. Una dimensión de economía política del poder, es decir, cómo grupos de poder logran, a través de mecanismos de acumulación, consolidar su dominación de clase. Habría también algo que podríamos llamar una ontología del poder, es decir, cómo el poder crea el sentido del mundo, el ser en el mundo, la pertenencia al mundo. Habría que también definir una ideología del poder. ¿Cómo es posible que el poder se mantenga gracias al consenso de los dominados? ¿Cómo es posible que los más pobres, cuando tengan una papeleta, voten por el oligarca, voten por la persona que les hace daño y finalmente su situación empeora después? En ese sentido, entonces, el poder es mucho más complejo. Y sobre eso me gustaría situar una dialéctica del poder, en el sentido de que no hay poder sin contrapoder. Es decir, no se puede ejercer el poder sin que existan resistencias sociales a ese poder. Si el poder se ejerce todos los días, las resistencias sociales de todos los días. Si el poder tiene una capacidad ontológica, es decir, si el poder puede crear la realidad, la resistencia disputa la realidad. Es decir, la resistencia no es al poder, sino a la construcción de la realidad. Y eso tú lo puedes observar de manera muy clara, por ejemplo, en el Foro Mundial Alternativo, ¿no?, que se han dado en los últimos años, cuando ellos proponen otro mundo es posible, otra realidad es posible, otra forma de ser en el mundo es posible. Y cuando decimos otra realidad, estamos hablando de los imaginarios, estamos hablando de las maneras, estamos hablando de las conceptualizaciones y obviamente de la ideología. Entonces, cuando tú me preguntas los paradigmas obedecen esa capacidad hegemónica del poder. Es decir, no te dominan tanto por la fuerza, te dominan por las ideas. O sea, la idea es la siguiente, ¿no? Las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante. O sea, ¿por qué cuando estás frente a una papeleta, por qué nunca optas por utilizar esa papeleta contra el poder, sino contra ti mismo? Y terminas votando contra ti mismo, pues, ¿y quién gana? Gana los socialcristianos, gana, etcétera, ¿no? Y eso no solamente en Ecuador, pasó en Estados Unidos con Trump, ¿no? Pasa en Europa con el retorno de los fascismos, etcétera, ¿no? Es decir, se le entrega un instrumento importante a la sociedad, la posibilidad de que en una papeleta, en un mecanismo democrático, la sociedad se exprese y la sociedad vota contra sí misma. ¿Por qué la gente considera que una zapatilla Adidas, por ejemplo, que es una zapatilla común cualquiera, hecha con trabajo esclavo además, paga más de $100 por un logo, por una marca? Esa fetichización, esa cosificación de situar, si tú quieres, su propia ontología en las cosas. Entonces el poder es denso, es complejo y por eso cualquier conversación que tiene que ver sobre el poder obviamente atrae, obviamente suscita tantas inquietudes, ¿no? Sí, pero en este caso habría que definir, por ejemplo, tenemos el ejercicio del poder, un absolutismo, la parte de los tiranos romanos, ya griegos, ¿no? Pero también tenemos la vigencia de la ley. En un país como el Ecuador, parece ser que la ley la hacen y la deshacen a su gusto. Es que la ley imagínense que para tener claro, por ejemplo, el gran paradigma, el gran ejemplo de Sócrates, ¿qué es lo que vale? O sea, es la vigencia de una ley. Nadie está sobre la ley. Tú la construyes, ¿no? O sea, esta tesis es de Carl Schmitt, ¿no? El famoso, sí, que va a fundamentar toda la propuesta de Hitler. O sea, claro, el poder en cuanto tú eres capaz de establecerlo, claro, y configurarlo. Claro. Y ahora, si no tienes una ley, si en un país las leyes no tienen esa fuerza mandatoria, esa fuerza para que se cumplan, ¿de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando del salvajismo. Entonces, ¿de qué cosa hablamos realmente con el poder en el Ecuador? Yo te propongo una analítica de la ley. ¿Qué hay detrás de la ley? Detrás de la ley está la violencia. Cuando tú infringes la ley, cuando sales fuera de la ley, ¿cómo se restaura la ley? Con la violencia. Es decir, cuando tú infringes la ley, actúa la policía, actúa el ejército, etcétera. ¿No? Pero, la ley implica violencia. Pero el caso mismo violencia es que legal. Tú tienes, en el caso de la policía en el Ecuador, te paran ahí y auspiciados por una ley, te machacan. O sea, la ley el que está utilizando el poder, está utilizando la ley en contra de ti. Por supuesto, porque el poder crea la ley, pues. No hay ley sin poder. El poder se ejerce por la ley. Pero no es el mal uso de la ley. O sea, el haber entendido a la ley
a la ley. O sea, no le separes a la ley de las relaciones sociales, no le separes, la ley forma parte de las relaciones sociales. La ley es una dimensión del poder. No hay un esencialismo en la ley, es el poder el que define Sí, la pero ley. entonces no estamos hablando de ley. O sea, no existe ley. Por supuesto que existe la ley y detrás de la lista Está de una ley violencia, o sea, es una ley que justifica lo que tú quieras hacer. pero siempre ha sido Como así, dicen pues. los italianos, ¿no? O sea, es importante que exista una ley. Ahora que se cumpla o no, eso es otra cosa. Pero bueno, lo que dice el Pablo, yo estoy de acuerdo con el Pablo. De todas maneras, en la ley, supuestamente la ley, la Constitución es un acuerdo social, entre Pues comillas. eso es otra cosa, ese es el contrato social. Y pero es entre comillas también, porque a partir de eso también surge la ley, claro. Claro, el poder político va legitimándose también con los explotados, y son a la larga los explotados los que legitiman el poder de los explotadores. Yo creo que hay un mecanismo así. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, claro, el famoso contrapoder que tú dices? ¿Alguna vez se ha generado realmente aquí un debate del contrapoder? ¿Desde cuándo acá, por ejemplo, las clases dominadas realmente han cuestionado la existencia del poder aquí en este país? No se ha construido realmente espacios de debate político, espacios de poder. Lo que alguna vez alguien planteaba, ¿cuál es la diferencia en el poder, en la lucha por de clases, entre lo que puede ser el sindicalismo de la CTE, que supuestamente atrás está el Partido Comunista y el Partido Socialista, el sindicalismo de las CEOs, que es pro-yanqui, o el sindicalismo de la democracia popular expresado en la CEDO? Ninguno. Nunca se entró al debate realmente eso. ¿Cómo te explicas que en este país el contrapoder popular, o sea, nunca se creó un contrapoder? El tema de la agricultura, el tema del agro sea un tema exclusivamente dominado por las clases de poder, por los grupos dominantes, y no hay economía campesina, por ejemplo, ¿no? Se ha ido destruyendo. O sea, el contrapoder, claro, yo creo que vivimos una No, pero ficción. es que hay una cosa que quiero señalar. Yo digo, el poder tiene una capacidad ontológica. ¿Qué significa eso? Significa que tú vives en un mundo y el mundo en el que vives ha sido creado por el poder. Los referentes del mundo, la forma de actuar en el mundo, el ser en el mundo, ha sido construido desde el poder. Es decir, el poder tiene una capacidad performativa que es ontológica, ¿no? Ya no solamente la cuestión de la economía agraria, es todo, hermano. Es este café que está aquí, es esta taza, es el entorno en el que estamos viviendo. Entonces, eso es interesante porque si hay una resistencia al poder, la resistencia al poder no quiere cambiar de poder, sino que quiere transformar el mundo, quiere cambiar el mundo. Por eso era la pregunta antes sobre lo que son los mapas, lo que son los patrones de conducta, porque en el momento en que uno es parte de la ontología esta que ha creado un poder, exactamente, la única forma de que se mantenga es si yo la asumo. O sea, ahí tendríamos que aplicar, qué sé yo, la parte esta de Fernández Saussure, ¿no? Como haciéndole, sí, la cuestión esta sí, pero a lo que me refiero concretamente, que después lo va a utilizar también Chomsky, es la parte esta de que el idioma es creado por el sujeto, ¿no? O sea, y es recreado por el sujeto. ¿Por qué es importante esto? Pero sí, pero a lo que yo me refiero concretamente es que el mundo que ha creado el poder, entonces, va a seguir siendo así mientras las personas, los individuos sean inconscientes. De tal manera que si le damos esa conciencia del patrón que le está dominando. Verás, ¿a qué me refiero con la consistencia ontológica? Te pongo un ejemplo nada más, la noción de desarrollo, la noción de progreso. Es una noción hegemónica, discursiva, ontológica. No existe el desarrollo, no hay desarrollo. No puede haber desarrollo. ¿No? Pero la gente piensa que existe. Pero ¿sabes qué? Es interesante poner en claro el concepto que tú pones de ontología. La ontología se va a referir a aquello que es aceptado como una verdad absoluta, ¿no? O sea, como todo un sistema de significados. En el fondo, estamos hablando de un sistema cultural, ¿no? O sea, tú a partir de eso, tú crees todo lo que, como si fuese una verdad inamovible. Pero la cultura depende de otras circunstancias, pero te digo, el desarrollo es un ejemplo en el cual tú puedes constatar esa textura epistemológica y ontológica, ¿no? ¿Hay el desarrollo? La gente te va a decir que sí, pues. ¿Cómo la gente puede salir de esa noción del desarrollo? La noción del progreso, la noción del sujeto trascendental. Por medio de lo que tú has dicho, o sea, de una epistemología. Tú le das una herramienta como es la epistemología. O sea, comienzas a poner nombres a las cosas y comienzas a su relación de unas con otras. Pero ahí viene entonces
cómo deconstruir el desarrollo, cómo generar una resistencia al desarrollo. Mira, porque detrás del desarrollo viene el extractivismo, la acumulación de capital, o sea, los mercados, etcétera. Ya, ¿no? pero a lo que yo me refiero es aquí en el poder que estamos hablando, ustedes están hablando, se han referido a lo que es casi un choque de unos con otros. Yo creo que el choque que existe debe ser entre el absolutismo despótico que viene de la antigua, por eso la cita también de este señor Chiriboga, ¿no? de la antigua hacienda, donde tenías un patrón que es el que decide lo bueno, lo malo, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, con la diferencia de lo que es la democracia. Una democracia donde debe ser participativa, donde tú tienes que, te pongo en pie de argumentar. página lo que acabas de decir. La figura del patrón de Hacienda fue creada, o sea, no solo por el sistema de Hacienda, sino por los propios indígenas. Es decir, el patrón de Hacienda era patrón de Hacienda, se creía patrón de Hacienda porque los indígenas le daban la posibilidad de ser patrón de Hacienda. ¿Por qué? Es decir, los indígenas crearon el patrón de Hacienda. ¿Por qué? Entonces, y es porque el patrón de Hacienda codifica el universo simbólico, cultural de los indígenas. Cuando empieza la fiesta indígena, lo primero que hace la comunidad indígena es ir a la casa de Hacienda. Entrar al patio de Hacienda y entrar al patio de Hacienda con la rama, etcétera. Y ahí empieza la fiesta, Pero, que es el tiempo ritual. Yo creo que hay un problema gravísimo en el tema de tu concepción. O sea, los procesos de dominación son reales. Aquí hay una conquista, aquí hay un aparato político, militar e ideológico que conquista a los indios. Perfecto. El sistema de Hacienda es impuesto a los indios. No es que los indios crean los paradigmas del a los indios le crean el terrateniente. Te juro que yo pensaba eso. Pero verás, He leído al Andrés Guerrero, al Manolito Chiriboga. Pero yo no creo que los indios, o sea, per se, yo no creo que ningún ser humano acepta la dominación. La dominación le impusieron, porque además la dominación debe ser, para nosotros, la dominación de esos pueblos debe haber sido profundamente dolorosa. La masacre de hijos, el tema de la esclavitud, los obrajes, los batanes, las cárceles. O sea, hay un Es que Manuel, no está en discusión eso. Pero tú dices, primero, además yo creo que hay como que desde abajo los pobres construyen un poder subliminal y aceptan. Yo creo, el poder te construye los elementos ideológicos que hacen que las clases dominadas acepten ese poder como un tema divino, no es al revés. ¿Sí? Y en esa lógica, en este país, en esa lógica de dominación, nunca se crearon contrapoderes, nunca se crearon. Han habido luchas esporádicas de gente sobre ciertos temas, pero bueno, yo creo que fueron importantes las luchas de los de Aquilema, de los movimientos obreros del 22, pero nunca hemos creado como sectores de izquierda, como sectores de contrapoder, alternativas. O liberales también. Pero pensar que es al revés, que son las clases dominadas las que crean y generan estos parámetros subliminales al poder, me parece. Es una hipótesis interesante, es una hipótesis que nace de la constatación, pero yo pienso que aquí en el caso del Ecuador hemos generado dos discursos potentes de resistencia. Han sido, creo yo, los discursos más fuertes que se han generado en América Latina, ¿no? Y los más potentes del mundo. El uno tiene que ver con el Estado plurinacional. Es un discurso potente que nace desde la resistencia. El otro tiene que ver con el summa causae, ¿no? Que nace como oposición radical a todo lo que es el desarrollo. Cuando yo te digo que... El desarrollo entendido como lo que has dicho antes, ¿no? Sí, no, el desarrollo... Porque de no parece un... Es que no hay desarrollo, no existe. Pero bueno, más allá de eso, la hipótesis plantea lo siguiente. Cuando el patrón de Hacienda rompe los contenidos simbólicos que le estructuran como patrón de Hacienda, ¿no? Ahí empieza a distanciarse de la Hacienda y empiezan los conflictos de la Hacienda. Los patrones de Hacienda que son modernos, que intentan lo que Andrés Guerrero llama la iniciativa terrateniente, salen de la dinámica, empiezan a generar ruido con la Hacienda. ¿Qué tienes tú ahí? Tú tienes que la comunidad identifica el curaca, la comunidad se queda sin referentes de poder. O sea, no tiene posibilidades de reconstruirse porque la conquista ha destruido toda su ontología, todo su ser en el mundo. Tiene que reconstruir su ser en el mundo. Yo lo único que no estoy de acuerdo contigo es que le pones la ontología como si fuese algo que no, como si fuese algo, o sea...
como si fuese algo fijo. Ontología política, A digamos. lo que yo me refiero es, o sea, eso es una construcción, como tú ya lo has Totalmente dicho. de O sea, acuerdo, sí. y hay que decir, ciertamente que te genera significados. Exactamente. Y es significado, Sí, es más. exactamente. Pero tú sabes, ¿cómo te liberas de eso? Precisamente por medio de saber que eso se puede modificar. El problema es cómo sabes cuando estás encerrado en una malla de significaciones, ¿no? ¿Cómo te liberas, por ejemplo, de la noción de desarrollo? ¿Cómo sales de eso? Con lo que tú nos dices. Ahora vamos a definir lo que es un desarrollo y si es que eso, a lo que se llama desarrollo, estoy de acuerdo o no. O sea, mira, por ejemplo, en siendo los más que yo vi, por provocador. ejemplo, una de las cosas más terribles que he visto es cómo destruyeron los manantiales de mi tierra. Yo nací en Wittig, o sea, Claro. tenemos manantiales bellísimos ahí, y con un sueño absolutamente absurdo, no sé, se trajo el agua potable. El agua potable, que es un agua absolutamente, si le pones claro, es un agua estéril, un agua comparado con nuestra preciosa Claro, agua. De ahí. totalmente. Y tú de ahí a la gente le explicaron cosas. Pues sí, le dijeron eso, le dijeron una mentira. Claro. Y la gente no tuvo capacidad de reaccionar a eso. Así es como debes romper los paradigmas. Sí, lo que yo Ahora, te digo si es, tienes paradigmas metidos en la médula de una sociedad como es la sociedad ecuatoriana, o sea, sí necesitas de un patrón. O sea, necesitas que alguien te dé con el látigo, te jale las orejas, te diga que estás mal. Eso. Sí, me parece perverso eso, pero en todo caso lo que yo te quiero indicar ahí para que las personas que están compartiendo con nosotros quede como una idea es que la dominación política, que tú dices el poder, se ejerce y se mantiene a nivel de las ideas. Sí, de acuerdo. Más allá de la Absolutamente. violencia, de la ley, o sea, son las ideas. Absolutamente. O sea, las ideas dominantes siempre son las ideas de la clase dominante. Y es ahí donde debes combatir. Claro, entonces para poder combatir las ideas de la clase dominante, esa hegemonía que ejerce la clase dominante, tienes que salir de los corsés, tienes que salir de la forma habitual de pensamiento. Yo te he puesto un solo ejemplo, que es el ejemplo del desarrollo, pero hay varios ejemplos al respecto de eso, ¿no? Que tiene que ver con sistemas educativos, que tiene que ver con el racismo, por ejemplo, cómo la noción de racismo se ontologiza, es decir, tú crees que el indígena ontológicamente es inferior, ontológicamente, no por ciertos rasgos de piel. O sea, ¿cómo es posible que haya seres humanos que se consideran superiores a otros por una idea que es absolutamente simbólica? Entonces ahí tienes esa dominación y eso forma parte de la misma modernidad, ¿no? El migrante, el hecho, fíjate tú, los estados-nación, stricto sensu, el estado-nación es una ficción jurídica. O sea, nace en el siglo XIX con la emancipación política de la burguesía. Antes del siglo XIX no hay estados-nación. O sea, en el siglo XVIII no encuentras imperios, etcétera, pero no estados-nación. Llega el siglo XXI y la gente descalifica al otro en función de esa ficción jurídica. Dice, es que son colombianos, es que son venezolanos, es que son ecuatorianos, y le atribuye símbolos, es decir, como si fueran parte del ser. A eso me refiero yo. ¿No? Eso es lo que hago referencia. Si dominas con eso. Ahora, mira, Trump quiere construir un muro, o sea, un muro para en contra de los migrantes, ¿no? Cuando además Estados Unidos se construyó con el despojo. En nuestro país, como tú ya has señalado ya bastante y muy bien, o sea, gente que vota por sus propios... enemigos. Por aquellos que les explotan, ¿no? Claro. O sea, una cosa terrible. También gente que vive de lo que decía, ¿no? Amo Taitico, ¿cómo era eso? Un consejo. Otro pequeño, y ahí le doy la palabra a otro pequeñísimo ejemplo de lo que es la hegemonía, tiene que ver la dominación hegemónica de los socialcristianos en Guayaquil. Le vendieron al país un modelo de ciudad que es terrible. Guayaquil no llega a los 2/3 de dotación en servicios básicos, en agua, saneamiento, alcantarillado. Sí, pero ahí tienes la poderosa, lo de siempre, los medios de comunicación. Exactamente. Estás vendiendo, Exactamente. te permites crear ilusiones, ¿no? Y votar por ilusiones. Exactamente. Pero bueno, hablábamos yo creo que del poder y del contrapoder. Claro, Guayaquil, yo estoy de acuerdo, ¿no? Es un tugurio infame, el 80-90% de Guayaquil es un tugurio espantoso, ¿no? Y la gente sigue votando. Pero lo venden como modelo de ciudad. Pero verás, por eso te digo, en el contrapoder, vos dices que en este país se han generado por lo menos algunas ideas fuertes, la plurinacionalidad, el summa causa. Pero yo creo que realmente en el contrapoder, a ver, si uno se pone a ver la historia en este país, desde el 60 tenemos representantes supuestamente de ese contrapoder, inclusive en el control de sectores del Estado.
Y no hemos cambiado nada, al contrario, hemos agudizado el tema y hemos atomizado inclusive la lucha social y no hemos aportado nada. El Partido Comunista llegó a controlar alcaldías en este país. Pero es que el contrapoder no puede estar en este tema de político, amigo. O sea, no puede estar. Es que el contrapoder tiene que expresarse con algo. No, el contrapoder se expresa en la resistencia. No. No es tema político. El contrapoder pero si es que estabas, no siempre tienes que ser oposición. Sí, pues, pero cuando has ganado espacios, el contrapoder tiene que construir, pues. Si no, ¿para qué luchas contra el poder? Si no, para crear instancias de poder alternativos a ese poder. Sí, pero y resulta que sí, mira, si vos tienes una cantidad de espacios, por ejemplo, ¿qué se ha hecho en el Suma Causa? ¿Qué se ha hecho en el tema de la plurinacional? Después de que, por ejemplo, tienes vos sectores de izquierda, Pachacuti, CONAIE, FEI, organizaciones sindicales, socialistas, los chinos, han sido parte del poder. Han generado contrapoderes, han generado pensamientos, han generado esa concepción ontológica que tú dices. ¿Se ha hecho algún tipo de transformación en este país? ¿Hemos crecido como contrapoder? ¿O seguimos viviendo de las ficciones? Porque no hay debate político. Eso es lo que a mí me parece interesantísimo. Porque mira, o sea, tiene unas personas que tienen el poder y los otros que ven que tienen el poder. ¿No es cierto? Aquellos que ven que tienen el poder y quieren el poder, cuando llegan a tener ese poder, lo que hacen es exactamente igual a lo que hicieron los otros. Entonces, por ejemplo, si tú ves, en el caso de Machachi, donde se ve ahí algunas cosas, o sea, la clase dominante que tú has dicho, ¿no? Ha tenido ahora y tiene recursos y bastante plata además para poder hacer lo que tú dirías una nueva ontología, eso, pero ellos no están haciendo eso, están haciendo una ridícula copia de lo que vieron hacer antes, porque no tienen otra cosa. El patrón es el mismo, el mapa conceptual es el mismo. O sea, es el ejercicio del poder, cuando tú ejerces el poder. Yo lo que creo es que si es que se debería hablar en el Ecuador, se debería hablar de una vigencia real de una democracia. Sí, lo que pasa es que no podemos fijar las relaciones sociales. Creo que siempre hay una dialéctica en las relaciones sociales. Si no existiese esa dialéctica del poder, las mujeres no tendrían voto nomás. Si no existiese esa dialéctica del poder, los indígenas no serían seres humanos y tampoco tendrían acceso a voto, ¿no? Si no existiese esa dialéctica del poder, no habría seguridad social, o sea, no habría salario mínimo, no habrían las 40 horas a la semana, ¿no? Entonces, no es tan fácil, no es que se fijan las relaciones sociales y no es que se construye un deber ser y en base a ese deber ser uno desvaloriza el presente. El caso de ver una intervención en cualquier parte de estos de poder, sea la parte esta donde se discuten las leyes o se trata de ejecutar eso, o sea, donde prime, por ejemplo, la razón, los argumentos. Cuando si debajo estás arreglando las cosas, adecuando a unos intereses particulares. Porque verás, hay una cosa que yo creo que es lo que vos decías. Mira, yo creo que la lucha popular ha sido importante en este país. Yo no discuto, o sea, la presencia de los indios es importante. El hecho de que los indios, las mujeres, los sectores sociales aparezcan. Pero hay una tesis que yo me acuerdo de un tipo, entre comillas, un tipo importantísimo, supuestamente, para la derecha ecuatoriana, el Pedro Sá de Herrería. Él decía, cuando estaba en el tema de la izquierda democrática, él decía un tema bien concreto: hay que cambiar algo para no cambiar nada. Es la política del gato pardo. Claro, pero es lo mismo que pasa, ponte, cuando vos no ves los partidos socialistas europeos, ¿por qué empiezan a cambiar ciertas cosas, ciertas reivindicaciones sociales a partir de la Segunda Guerra Mundial? Porque para los tipos había un problema gravísimo. Tenías el bloque sociocomunista. Por supuesto. Entonces, para que los obreros no se radicalicen, tienes que generar una serie de mecanismos sociales para enfrentar el tema. En este país, cierto que las luchas sociales han ido generando una serie de conquistas laborales, porque nada de lo que tienen de las conquistas laborales en este país, o sociales, o de las mujeres, o de los indios, ha sido gratuito. Nadie, nunca. Porque si no estaríamos todavía como en 1960, que todavía se seguían vendiendo haciendas con indios, ¿sí? Y seguiríamos teniendo los cargadores. Pero ¿qué tenemos ahora? Un proceso de integración ideológica, económica, realmente al sistema de poder. O sea, el movimiento indígena tiene sectores
donde alguien decía, claro, también hay clases sociales en el movimiento indígena, porque no es solamente un tema no es un tema racial, es un tema de política, es un tema, aquí hay indios que son ricos, indios pobres, indios que están vinculados a los grupos de poder, a los socialcristianos, al CREO, hay otros sectores indígenas que están vinculados a organizaciones sociales de izquierda. Entonces, aquí tienes un problema, pero la izquierda, los sectores sociales, el contrapoder, no hemos creado contrapoder en este país. Lo que hemos hecho es adaptaciones a que la clase dominante siga manejando el tema del poder. Quiero precisar los términos porque no hay poder sin su dialéctica, o sea, no hay, definitivamente, o sea, no hay poder sin su dialéctica, o sea, eso forma parte de todos los días, uno. Pero dos, lo que dice Manuel, el poder se ejerce a partir de la dominación ideológica de las ideas dominantes, ¿no? Eso significa que necesitamos contrahegemonía. Entonces, ahí se quisiera distinguir dos niveles. Uno, el nivel de esa dialéctica de poder contra poder que se está dando. Tan es así que el gobierno en estos momentos está pensando si elimina o no elimina los subsidios. ¿Por qué lo está pensando? Por la dialéctica del poder. Porque sabe que si elimina los subsidios va a tener movimiento social en las calles como gobierno, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, lo que señala Manuel es importante cuando dice necesitamos un contradiscurso, necesitamos una contrahegemonía. Yo digo, necesitamos lo que tú dices, los nuevos paradigmas. Necesitas un consenso social, lo que tú decías. Porque, mira, necesitamos un bien común que nos rija. Es increíble, pero tú tienes el bien común. No, porque yo creo que el bien común, como ha dicho Manuel sobre el social cristiano que ha definido lo que ha dicho, ¿no? Pues tienen un bien común ellos, pero no es de todos. Es que bien común entonces no está, es bien común. O sea, pues. ya existe. Ahora, tú mira, no puedes separarlo, decir bien común para estos, bien común para los otros. Se llama Estado-Nación. Lo que tú decías anteriormente, me gustaría un poco, ¿cómo se llama?, desmenuzarlo en cuanto al ejercicio del poder, como tú dices, que necesita ideas y, claro, es un orden, ¿verdad? Un orden que se crea. O sea, tú impones un orden. Este concepto es básicamente de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Él va a decir que para crear un orden, necesitas estas bestias, él llama, ¿no? Una mezcla entre zorros y leones, dice, ¿no? Porque necesitas la fuerza para imponerla y la sagacidad del zorro para generar esta idea. De tal manera que crees y la revolución, dice, la idea de Maquiavelo, o sea, tú tienes que generar un nuevo orden que se va a imponer al otro orden. Ahora, como tú eres el que genera el orden, en este caso el príncipe, ¿no? Tienes que ver aquello que va a mantenerte este orden, de tal manera que tiene que volverse dinámico para poder mantenerlo. ¿Sabes cómo se mantiene ese orden? ¿Sabes cómo se define esas fronteras? Aquí está clarísimo, o sea, en el Ecuador está claro, porque si tú te das cuenta, pues ha cambiado poquísimo. Ese orden se mantiene con la ley. Es la ley la que mantiene el orden, es la ley la que define las fronteras del orden. Fíjate lo que pasó últimamente. Últimamente, a pesar de que Manuel dice que no hay resistencias y demás, en octubre del año pasado se produjo un acontecimiento tan importante, tan fuerte, que pudo, si tú quieres, ponerle límites al discurso neoliberal. El gobierno actual te dice ya, este es el orden, y te achica el orden para dejarte fuera del orden, es decir, fuera de la ley. A ese proceso donde achicas el orden utilizando la ley, o sea, es la judicialización, pues. Eres criminal expo, si tú quieres, ¿no? Es decir, te achican la ley, te quedas fuera de la ley y te persiguen, sin que exista ningún tipo de argumento legal, absolutamente nada de eso, ¿no? Y en este momento tenemos un montón de gente que ha sido perseguida, encarcelada, criminalizada, judicializada, con la ley y el orden. Pero aquí quiero señalar una cosa más para referirme a lo que decía Manuel. El discurso más importante de la dominación política, más importante que se ha generado en los últimos años, es el discurso neoliberal. El discurso neoliberal es un discurso político, por supuesto, es un discurso económico, pero también es un discurso ontológico, porque te plantea un mundo, un orden, un ser en el mundo, y te dice que no hay posibilidad absoluta de salir de eso, y te genera ideas que son hegemónicas, y la gente crea a pie juntillas en eso. Por decirte algo, la gente no ve, por ejemplo, que la principal fuente de riqueza no son las corporaciones globales, son los estados. Pero la gente piensa que la riqueza la crean las corporaciones. La gente con el neoliberalismo visualiza al Estado como su enemigo.
Y al momento de visualizar al Estado como su enemigo, el neoliberalismo le quita derechos a la gente. Un ejemplo de eso es la flexibilización laboral. O sea, los obreros pelearon 2 siglos para tener derechos laborales. Viene el neoliberalismo con la flexibilización laboral y un argumento de la competitividad de los mercados, etcétera, y le quitan derechos a las personas. ¿Qué tienes que hacer ahí? Resistir, pues. Claro. Pero verás, Pablo, yo creo que hay un tema grave en este país. Yo creo que, a ver, yo no creo que en este país haya contrapoder. Yo creo que hay que empezar Siempre a... hay. No puede existir poder sin contrapoder. Per se no creo que exista, Es porque que es yo domino y de pronto... Es que es dialéctica, amigo. Posiblemente, pero verás, el tema de la dominación no va. Simplemente, si yo soy dominado, viene el patrón, me flagela, y en vez de que me dé 10 latigazos, le digo que me meta preso, por ejemplo. O sea, no creo que ha cambiado el tema del poder, sigue siendo yo dominado. Claro, vos tienes el tema de octubre, tienes un grupo importante del movimiento indígena que convoca a la gente a salir a la calle. El poder te dice eso es el correísmo y es de no sé qué, y los indios y el correísmo y no sé qué. Primero meten a actores que no estaban en el tema. Por supuesto. Por otro lado, hacen, tapan y desconocen y les silencian una cantidad de actores que aparecen, los pobladores, la gente de Quito, es enorme la participación de la gente. ¿Sí? Tienes unos compañeros perseguidos, pero tienes una cantidad de esos mismos compañeros indígenas que están en el poder y están negociando con los Nebot, con los estos. ¿Dónde está el contrapoder? No hay. O sea, no estás planteando alternativas. El mismo juego te está haciendo la derecha. Y en ese terreno estamos jugando todos. Los indios, por un lado, están unos en contra, otros a favor. Al final terminan negociando todos en función de la legitimidad del poder político de este país, de las clases dominantes. No ha pasado nada. ¿Sí? Algunos podrán tomamos lecciones. Y la mayoría de la gente toma esas lecciones del tema. ¿Qué ha pasado con la clase obrera ecuatoriana? Hoy tienes 10 centrales sindicales, 20 centrales sindicales, cada uno más radical que otro. Ninguno tiene base obrera. Ninguno tiene base obrera. Y te hablan a nombre de los sindicatos. ¿Dónde hay un pensamiento político sobre? Y se inventan nuevas, ahora tienes el trabajo tele no sé cuánto, el trabajo no sé qué, te van deformando el tema y la vaina ideológica. Pero estamos enfrentando realmente el poder, estamos enfrentando el problema de la economía, el problema de la política, el problema de la realidad, el problema de la pobreza, el problema de los salarios. No, o sea, estamos viviendo nosotros también esa fricción ontológica que no enfrenta el tema del poder. Porque al capitalista, verás, yo tengo un ejemplo concreto. Te recomiendo que veas la Universidad Técnica del Norte. El señor Pozo tiene para seguir dominando la Universidad Técnica del Norte por lo menos 40 años. Y le importa un bledo el resto. Tiene un amigo íntimo del rector. Ya le tiene a su cuñado para el próximo rector. Y tiene un sobrino para el próximo rector. Y están preparados 30 años. Y si no hay gente y no le va a molestar nadie. Sí, lo que pasa es que hay que tratar de ver más allá de las contingencias. Hay que tratar de ver los procesos más esenciales. Cuando me refiero a esa dialéctica del poder, me refiero al hecho de que las sociedades aprenden a construirse a sí mismas. La sociedad ecuatoriana no es la misma en el siglo XXI que aquella del siglo XX, definitivamente. Han habido procesos que han cambiado la sociedad ecuatoriana. La clase media que existe ahora no existía hace 15 años. O sea, no había hace 15 años, ¿no? O sea, los procesos de movilidad en la escala social, en la jerarquía social, hace 15, 20 años era imposible. Ahora tenemos embajadores indígenas, los indígenas forman parte del debate político fundamental. Mi abuelo, si hubiese visto ese entorno, no lo habría creído, si tú quieres, no lo habría creído. Tenemos fenómenos como las redes sociales que fueron fundamentales, sobre todo en el mes de octubre, para desequilibrar la semiótica del poder. Las redes sociales crearon narraciones alternativas y provocaron fracturas hegemónicas, si tú quieres. Entonces, las sociedades están siempre en cambio, o sea, siempre en cambio. Pero pueden haber... Espera, el marco teórico... antes de eso, sí. quisiera referirme a lo que hemos recibido. Hay unos interesantes comentarios sobre los límites morales al respecto del poder. Y me gustaría esto comentarlo, porque me parece una delicia de comentario, porque... estamos viendo cómo las personas, como diría, mienten sin ninguna, o sea, la mentira es parte de la estrategia, ¿no? O sea, no tienes ningún límite en realidad moral. Mira, ¿Existen límites morales en el juego político? Tú acabas de poner un vector que me parece interesante en la discusión, que es el vector Maquiavelo. O sea, lo acabas de poner ahí.
Acabas de definir que Maquiavelo te establece la dinámica del orden y la dialéctica del orden. Y acabas, dentro de ese vector llamado Maquiavelo, acabas de indicar que en el caso del poder, el poder es amoral, no tiene moral. Y es obvio, no puede tener moral. Bueno. Es imposible que tenga moral. Yo creo que sí tiene moral porque es la coherencia con el propio poder. Eso no es moral. ¿Cómo que no? O sea, tú tienes que, y moral, y como se llama Maquiavelo, lo va a hacer. Pero yo creo que hay parte de un tema que decía el compañero Guevara, Che Guevara. Yo creo que hasta para saber matar en un enfrentamiento político-militar, tienes que saber matar de manera diferente. Un tipo de derecha te tortura. La tortura no es concepción en el enfrentamiento de clases de un tipo de izquierda, por ejemplo. No puedes robar. Yo creo que la derecha es un aparato, siempre la derecha ha sido un aparato inmoral, profundamente inmoral. A los gringos no les importa lo que acaba de pasar en Irán. Matar a un general porque lo matan, simplemente no pasa absolutamente nada. Las masacres en Afganistán, en Siria, en Libia, en Vietnam, o sea, las masacres en América Latina son aparatos absolutamente inmorales. El enemigo, la clase dominante en América Latina es inmoral. Y quizás esto... Lo que pasa en Bolivia, inclusive se pasan por encima de la moral, de la ley, de la ética. De la religión. Mira, todo, lo que aquí te comenta David Roberto Avellán Tamayo, dice excelente, así es, en el Ecuador existen muchas organizaciones de trabajadores sin bases obreras, una suerte de caciques y cúpulas enquistadas que en muchos casos son consecuentes con el poder político y económico. O sea, yo mantengo, o sea, el Ecuador ha cambiado alguna forma de ejercicio del poder. ¿Qué quiero decir? ¿Existe una alternativa para este Ecuador? Pablo decía hace una cosa. Yo creo que hay un tema de ideologización mucho más agresivo que hace mucho tiempo. El tema de las marcas, las cosas. Yo creo que, por ejemplo, el famoso chulla quiteño ya es famoso, es mucho más grande. Yo creo que hay chullas nacionales, ya no solo hay quiteños, ¿no? La clase media ecuatoriana es ese chulla quiteño de la década del 30, del 40, o sea, que se acomoda a todo, que se disfraza de todo y que usa marcas y que bebe con todo el mundo y que se cambia de partidos y de camisetas cuando le conviene. Yo creo que el chulla quiteño hoy tiene mucho más vigencia que antes, ¿no? O sea, yo creo que porque desgraciadamente la gente que le toca, que no por un tema solo de Adele per se, sino por lucha dialéctica realmente, por la generación del contrapoder, no hemos generado presencia, ni organización social, ni debate político para enfrentar todo este tipo de cosas que se han dado en la historia de este país y hemos pasado por alto y damos por justificado, por ejemplo, que lo de octubre fue un cambio trascendente. Yo creo importante, aprendimos, pero quien a la larga salió ganando es la clase dominante, bueno, de alguna manera, porque siguen manteniendo su política. Algo aprendimos en la vaina, pero la derecha pudo neutralizar. Yo estoy de acuerdo contigo, porque, bueno, ya lo dijeron los de la escuela de Frankfurt, o sea, tú no tienes ahora látigos, pero tienes formas ideológicas como tú has señalado. Ahora, hay una pregunta que vale rescatar. La derecha no tiene valores, dice Marcia Yolanda Guzmán Jaramillo. Sí tienen valores. ¿Cuáles son esos valores? Y la izquierda tiene valores. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, hay que tratar de entender a las sociedades del siglo XXI. Las sociedades del siglo XXI son mucho más integradas. Las sociedades del siglo XXI además experimentan fenómenos que no se daban en el siglo XX. Un fenómeno que me parece interesante, que está emergiendo con fuerza en la sociedad del siglo XXI, es la post-escasez. Mientras las sociedades del siglo XX eran sociedades sometidas a la escasez, en sociedades del siglo XXI tú ya no tienes la escasez. Pero los universos simbólicos, las formas de pensar la sociedad, los universos incluso económicos, las formas económicas todavía se proyectan del siglo XX al siglo XXI, ¿no? Hoy hay todas las posibilidades de mantener a la población en condiciones absolutamente dignas y la pobreza que existe en el siglo XXI es una consecuencia de la desigualdad social. Somos sociedades ricas, somos sociedades con mucha abundancia, pero que necesitan crear artificialmente la pobreza. Entonces la derecha
derecha, al menos en el caso ecuatoriano, es una derecha que todavía le cuesta llegar al siglo XX, es una derecha que está entre el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Hoy tenemos debates como el aborto, el género, los derechos de la naturaleza, el cambio climático, las monedas virtuales, y tú puedes apreciar, por ejemplo, que la derecha no, o sea, ni siquiera los inscribe en su horizonte de posibilidades. Tú no le vas a ver a la derecha hablando de inteligencia artificial, hablando de monedas digitales, hablando de la diversidad de géneros, hablando de los derechos de naturaleza, de cambio climático, en absoluto. O sea, la derecha de aquí. Entonces, en ese sentido es una derecha que está muy atrás. Pero sí tenemos colectivos sociales, tenemos organizaciones sociales que tienen un discurso mucho más elaborado, mucho más abierto, más por delante de lo que es la derecha, ¿no? En términos de creación teórica, el Ecuador, la izquierda política ha dado intelectuales de primer nivel a talla mundial. La derecha no. La derecha no ha dado un solo pensador en los últimos 50 años. Te pongo dos ejemplos, o tres podrían ser. El uno es Agustín Cueva, ¿no? El otro es Bolívar Echeverría. Un grande. Claro, o sea, son filósofos con talla universal. Dime, ¿qué pensador ha emergido de la derecha ecuatoriana con ese calibre, con esa calidad, con esa proyección de pensamiento? Tú no tienes en la derecha ecuatoriana nada, o sea, absolutamente nada. Y te cuento una anécdota de un amigo periodista que me decía que alguna vez estuvo en la casa de un oligarca de Guayaquil, y este amigo es culto, es un escritor, y le dice a ese oligarca, y le dice, mira, y quisiera conocer tu biblioteca. Y obviamente no tenía biblioteca, tenía saunas, piscinas, canchas de tenis y todo, o sea, pero no hay biblioteca. Entonces, la clase dominante actualmente es una clase inculta, es una clase que no tiene referentes que no sean el consumo, absolutamente fetichizada, cosificada, que vive en función de las marcas, que no tiene proyecto de país, no tiene proyecto de sociedad, no lee, o sea, los pocos burgueses que leen bestsellers, etcétera, no crea. Pero no ¿tú crea crees sentidos. ¿tú crees que Flores tenía algún proyecto de país? Pero fíjate, la derecha, tú tienes Cordero, por ejemplo, el presidente Cordero hablaba quichua, hizo el primer diccionario quichua español, ¿no? Sí, ya, pero entonces, cuanto a tener un plan, ¿qué compara un Gijón y decir? Camaño, que era antropólogo, absolutamente era de acuerdo, historiador. sí. Compara con quién, con un Abdalá, pues, o con un Nebot, pues. Sí, pero ahí tenemos las comparaciones, claro. Siempre tenemos que ponerles de acuerdo al personaje. Pero verás un poco lo que vos dices, yo te voy a cuestionar alguna cosa. Pero claro, esta clase dominante como que a veces no necesita pensar, porque tiene un pocotón de izquierdos. Pero es la que impone las ideas hegemónicas. ¿Quién les ha hecho las biografías a todos los grandes hombres de este país? Los izquierdosos, compa. O sea, ¿para qué necesitan ellos pensar si tienen gente a quien pagan y le hacen una cosa? Yo creo que seguimos viviendo nosotros también el proceso, la izquierda, el mismo proceso de la Coca-Cola, ¿no? Seguimos comprando la chispa de la vida cuando sabemos que bastante porquería que los que están vendiendo. Seguimos manejando ese marketing que no genera per se dialéctica. O sea, yo creo que seguimos viviendo un proceso donde las clases dominantes siguen teniendo la sartén por el mango. Y hoy eso está pasando. En el proceso electoral estamos viendo. Ellos están manejando. Y uno recorre este país, lo que alguien decía, te están ensuciando que uno no tiene idea. Las mismas mafias de toda la vida te siguen ensuciando. Y no hay alternativas para nada. Y la gente está pensando que la lucha política es la misma práctica de la lucha electoral de la derecha. No tienes alternativas de nada. No hemos discutido jamás el tema de la migración, el tema del mismo racismo, el tema de las religiones, el tema de la economía. Claro que sí. ¿Qué hacer con provincias? Tengo que llamar una cosa porque ya se cita Bermeo, aunque está un poco concentrado. Y tenemos aquí, ya se nos acabó también el café Francesca, le agradecemos todo el auspicio que tiene. Y claro, nosotros tratamos de mantener un aporte de Monseñor Proaños, esto de conocer la realidad, ver aquello que le hace indigno al ser humano, aquellas partes de indignidad de la realidad social y cómo poder mejorarla, cómo sería un afán de mejorar. En espera, estamos obviamente todos con una curiosidad impresionante del documental El Taita Subversivo del director, el productor de este proyecto, que es José Zambrano Brito, a quien saludamos. Sí, yo creo que para cerrar el programa, ¿qué cosa puede dignificar, en este caso, el poder en el Ecuador? Considerar la resistencia como reexistencia, como volver a existir.
Estoy de acuerdo. Claro, o sea, pero yo creo que eso debe haber o sea, el enfrentamiento es para cualificar. O sea, la lucha que nosotros proponemos, eso, que el contrapoder es para hacer cosas que cualifiquen el mundo. O sea, si no, ¿para qué? ¿Cuál sería el sentido de enfrentarse a un poder, a este tipo de sociedades si no planteamos alternativas? Y eso es lo que a mí me duele, ¿no? Que no tenemos realmente alternativas serias como país, como seres, como organizaciones políticas, que nos hagan diferentes, porque inclusive los pocos o muchos que han llegado al poder hacen lo mismo que hacen los grupos de poder. Eso es lo que hay que plantear, realmente crear poderes de contrapoderes que generen ese salto cualitativo, que creen seres humanos diferentes, dirigentes políticos diferentes, organizaciones diferentes, planes y programas, porque este país no se va a mover, no tenemos proyectos de país. Por eso yo haría el llamado para ser consumidores más de productos, como se dice, de los medios sociales que no tienen compromisos. Y aquí recuerdo un pensador francés también, que tenemos un invitado que tiene esa cultura, es Jean-François Lyotard, que él pensaba que la computadora, concretamente la computadora, iba a dar ese cambio, esa relación porque en el fondo estamos hablando de gente que tiene privilegios y gente que no tiene privilegios. O sea, ¿qué cosa nos puede llevar a ser una igualdad verdadera? Y en esto sí quisiera llamar la atención para consumir más aquellas cosas que valen la pena. Podcasting, y por eso celebramos a Socialtegia, que están decididos, me parece, a convertirse en la primera red de podcasting del Ecuador. Creo que hace falta esta forma de educación, porque en el fondo estamos hablando de educación. ¿Hay alguna última palabra? Ya la última sería, ¿no? Y también tenemos que citar a Antiseptic, espuma antibacterial y baño seco. Soy un excelente promotor. También tenemos que poner, a ver qué cosas tenemos aquí, té de hojas de guanábana. Wow, bien, pienso que lo más importante es situar una problemática y considerarnos siempre en transición, considerarnos en un permanente movimiento, diría yo, donde la realidad está por ser creada, la realidad no está dada, no está establecida, podemos crear esa realidad. Por eso yo hablaba mucho de la ontología en el sentido de que podemos cambiar el mundo. Cambiar el mundo significa cambiar las coordenadas de la realidad. Sí podemos crear otras coordenadas y la sociedad ecuatoriana está en eso. La sociedad ecuatoriana en este momento está buscando con quién, cómo, de qué formas construirse de mejor manera, construirse como más solidaria, más equitativa, más justa, más convivial entre sociedad y naturaleza, etcétera, ¿no? Estamos en eso. Yo, Pablo, una de las cosas que reclamo a la academia ecuatoriana, y me parece que es la falta de haber incorporado y reflexionado sobre el postmodernismo en el Ecuador. O sea, lo que tú dices, esa capacidad de crear la libertad propia, de crear una realidad, de saber que la realidad es una creación humana. Exactamente. Y yo te decía, para cerrar también, después, antes de dar la palabra a Manuel, a Walter Benjamin, que según lo que te escucho, es bastante tu referente, ¿no? Tu referente, Walter Benjamin, decía, ¿por qué a mí no me gusta la derecha? ¿Por qué no me gusta la derecha? Porque todo es estático, todo quiere mantenerse como es, mientras que en la izquierda siempre habrá un cambio. Sí, Walter Benjamin decía una cosa que me gusta mucho, decía, la utopía debe servirnos para alumbrar aquellas cosas que debemos destruir. O sea, y con todas las diferencias, yo creo, por ejemplo, que con Pablo, contigo, se puede discutir las cosas. Yo creo que esto es importante para poder caminar. Yo creo que hay que debatir, seguir discutiendo una cantidad de cosas, porque yo creo que en este país falta muchísimo por debatir. Yo creo que hay cantidad de gente honesta en este país. Yo a Pablo le respeto, lo considero, tenemos diferencias, pero yo creo que hay que hacer cosas todavía que nos faltan y no quedarnos... No pensar que ya se han construido cosas. Yo creo que estamos realmente en pañales. Yo he recorrido este país y veo que hay problemas gravísimos que no queremos discutir o no los damos como temas importantes. Yo creo que un tema es la conciencia y la organización social. Nos falta una brutalidad para hacer las cosas y las clases dominantes siguen gobernando y siguen haciendo lo que les da la gana en este país. Yo creo que tenemos alternativas porque además hay gente joven en este país valiosa. Y una alternativa absolutamente es pensar mejor. Y para hacer mejor, un buen café, pero café de verdad, no el instantáneo. Ese
nos produce cáncer, nos causa enfermedades. Fisiológicamente mejores seres humanos. Mejores, sí, tomar café, Francesca, y además ayudamos a las mujeres caficultoras de INTAG. Muchas gracias y nos vemos en 7 días. Cecita, Manuel, José, Pablo, muchísimas gracias por venir. Un gusto. ¿En carnaval? ¿En carnaval? No sé. Ahí ya veremos, entonces. Ya veremos. Gracias a Loli, que ha estado también presente. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto. ¿Qué puede hacer un hombre que está solo?